Es necesario para poder entender en Guatemala la conflictividad que se manifiesta, entender que es un proceso histórico, que además son procesos que se dan en las comunidades que ya de por sí tienen disputas anteriores, ¿no? Y que por otro lado obedecen a una distribución territorial de esas disputas. Entender la idea de que el conflicto es inherente a la sociedad y que la política consiste precisamente en el abordaje de esos conflictos. ¿Cómo se abordan los conflictos? Es la idea central de la idea de democracia, ¿no? La democracia significa poder, por fines políticos, resolver los conflictos inherentes a la sociedad. Entonces, el informe explora qué relación tiene esto con el desarrollo humano. Y el desarrollo humano, pues, es una visión que intenta ir más allá de enfocarse en los ingresos como medida del desarrollo y entender el bienestar de las personas en sus múltiples dimensiones. Entonces, hay que entender que la visión de desarrollo y bienestar es distinta entre las poblaciones y que eso puede entrar en conflicto y que el desarrollo humano significa que todas las personas tengan la capacidad de realizar lo que es valioso. Que tengan calidad de vida. Calidad de vida entendida en su diversidad. Esos conflictos se dan en una relación que puede ser más o menos desigual. Cuando las relaciones son muy desiguales, esos conflictos se resuelven de manera poco democrática. Los grupos más poderosos son los que definen la forma como se van a resolver los conflictos y las poblaciones que están en desventaja pues no van a tener influencia en esas decisiones políticas. Pero sí. Esos conflictos se dan en una relación que puede ser más o menos desigual. Cuando las relaciones son muy desiguales, esos conflictos se resuelven de manera poco democrática. Los grupos más poderosos son los que definen la forma como se van a resolver los conflictos y las poblaciones que están en desventaja pues no van a tener influencia en esas decisiones políticas. Pero sí. Que a partir de los acuerdos de paz hay un auge, digamos, un empuje que hay de las políticas sociales y que tiene una incidencia en la reducción de la pobreza y en el índice de desarrollo humano, que tienden a crecer, una mejoría pero que dura muy poco, dura 6, 7 años y nuevamente empieza a haber retrocesos. Y tanto que muchos de los indicadores que a inicios de este milenio habían empezado a mejorar, ahora regresamos incluso a un nivel anterior a inicios incluso a la firma de los acuerdos de paz. La primaria, de hecho, casi llegó a universalizarse, por lo menos a llegar al 99%, y de repente tuvo un retroceso, hay un registro de 82% más o menos. Es posible que haya por ahí un error de medición, pero sí cayó profundamente y eso afecta el índice de desarrollo humano. 3 millones de personas viven sin energía eléctrica en su casa. Entonces aquí esto también se vincula con la problemática de energía eléctrica. Nos queda muy claro el tema del modelo de desarrollo. Un modelo de exclusión, de desigualdad. Eso queda nítidamente a través de los basado todavía en las actividades agrícolas. Basadas en las actividades agrícolas. Incluso se menciona cómo, por ejemplo, se están apoyando aquellos sectores económicos que generan menor empleo, ¿verdad? Y en el otro tema está todo el tema de la desigualdad, el tema de los salarios, el tema del ingreso y esa relación que hay con la canasta básica vital. Yo creo que pusieron al centro el tema del desarrollo, del modelo de desarrollo. Es evidente que es un modelo excluyente que ya tiene varias décadas, ¿verdad? Y como dijo Gustavo, a partir de los acuerdos de paz unos años antes empieza a elevar la carga tributaria, se reduce en un porcentaje hacia el 2005-2006 la pobreza, pero luego hay un enorme retroceso. Y aquí intervienen distintos factores. Uno de esos es el tema de la globalización. Todo el tema de la expansión de la caña de azúcar, el tema de la expansión de la palma africana, el tema de la conflictividad que ha generado la minería viene por dinámicas externas y esas grandes empresas transnacionales. Entonces, pero también desde el interior del país, ciertos cúpulas económicos y élites le han apostado a este modelo primario exportador y también esforzándose hacia el tema financiero. El tema de la telefonía, ¿verdad? Que como lo hemos visto son sectores que generan poco empleo y se ha abandonado aquellos sectores, ¿no?, que realmente pueden promover el bienestar, como se dice en el documento, como es por ejemplo el tema de la agricultura. Más bien la perspectiva es a un aumento de la desigualdad y a un aumento de la pobreza en este país. Es decir, hay poco acceso a información de todos los sectores.
cuando no se levanta adecuadamente la información del posible impacto ambiental, social, cultural que pueda tener una determinada iniciativa, pues eso va a afectar a la comunidad, va a afectar sus tejidos sociales, va a propiciar confrontación. Por otro lado, la falta de comprensión del escenario de cada comunidad que tiene conflictos históricos que este país hereda, ¿no? Este país hereda mucha de la configuración que viene desde la colonia, desde los intentos de democratización del siglo XX, que fueron permeados por la Guerra Fría, ¿no? Y por el conflicto armado interno. Todo eso tiene una herencia en el país que es necesario considerar a la hora de ir a las comunidades. Hay que tener la sensibilidad de entender qué pasa en las comunidades y cómo son las relaciones sociales, cómo se establecen esos vínculos. Y para poder establecer, pues hay que dialogar, hay que entender qué es lo que la comunidad requiere para poder... Y se supone que este nuevo gobierno representa los intereses de la nación. El problema es que en la vida real, en la vida práctica, esos gobiernos representan determinados intereses, especialmente de aquellos que les han dado el financiamiento a la campaña. Por lo tanto, la política pública se sesga a favor de estos sectores económicos y se abandona el tema social. No es casual entonces que hay ciertos ministerios donde hay determinadas personas que claramente expresan esos intereses empresariales, pero no el empresariado en general, sino que determinado tipo de empresarios y muy ligado a las grandes transnacionales y a las élites económicas y políticas de poder. Que en lugar de entender la problemática, de explicarse por qué se dan esas desigualdades, por qué se acumula ese descontento en la población, más bien se le confronta, se le reprime, y eso genera una mayor conflictividad. Por lo tanto, en eso tienes toda la razón, que estamos acumulando cada vez mayor descontento. Porque es claro, en ese mapa que se presenta hoy en la mañana, como aquellas zonas de mayor conflictividad coinciden con las zonas de mayor pobreza y de mayor exclusión. Estamos hablando de Huehuetenango, estamos hablando de Alta Verapaz, estamos hablando del Quiché. Pero el problema es que ese descontento se ha ido también trasladando hacia la capital. Claro. Ya la pobreza está aumentando en las áreas urbanas y como lo vimos la vez pasada, también de las clases medias, como lo vimos aquí en este programa, y también se expresó hoy en la mañana, un deterioro de las condiciones de vida de las capas medias. Claro. Y lo que uno puede ver es que se están creando como cinturones de pobreza, donde hay claras ausencias de oportunidades. Por lo tanto, está creciendo la población urbana, está creciendo la periurbanidad, pero paralelamente está aumentando la pobreza. O sea, el tema no es de las ciudades intermedias. El problema es, como lo dice el documento, es el problema del desarrollo del modelo de crecimiento económico, que es un modelo concentrador, un modelo excluyente. Y va a ser concentrador y excluyente, sea en la ciudad, sea en el área urbana o sea en las zonas periurbanas. Mientras no haya políticas públicas integrales. Como si hay que repensar las políticas públicas, hay que repensar este modelo económico, ¿verdad? Hay que cuestionar estas políticas económicas y poner más énfasis en las políticas sociales. Muchísimas gracias a Wilson Romero, también a Gustavo Arriola por haber